Bienvenidos formalmente, licenciado Emanuel Castro, licenciado Raúl Moreira, licenciada Marta Luna, en este análisis que pretendemos hacer de manera, docente y orientando a la audiencia de cuestión de ley, que probablemente se estarán preguntando qué viene ahora, qué puede suceder luego de la juramentación de los hermanos Martinelli Linares ante el Parlacén. Hay opiniones encontradas. Unos dicen que adquieren el fuero una vez son juramentados, otros dicen que sin ser juramentados ya ellos contaban con ese fuero para enfrentar la justicia. Empiezo con usted, licenciado Emanuel Castro. Bienvenido una vez más. Buena tarde. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Bien, en ese sentido, nosotros debemos iniciar mencionando que el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, es una organización internacional de carácter regional que integra los países o forman parte de ella países centroamericanos. En específico, con el tema de la juramentación de un parlamentario, ya sea principal o suplente, eso forma parte de un protocolo que exige la propia práctica de esta organización internacional. Y en ese sentido también es importante recalcar que de acuerdo al propio pacto constitutivo de este Parlamento Centroamericano, se incluye pues de que los diputados, ya sean principales o suplentes, que formen parte de esta organización internacional, se le deben reconocer ciertos privilegios e inmunidades, en específico las mismas que gozarían un asambleísta o un parlamentario del país al que pertenecen. Y en esa misma línea es importante entonces considerar lo establecido en el Código Procesal panameño, en virtud de que dependiendo de la calidad de parte del investigado, del acusado, asimismo se puede disponer cuál va a ser el fuero o cuál va a ser el tribunal competente para conocer del asunto ante el cual se está llevando ante la justicia. En el caso de los hermanos Martinelli, una vez ellos son juramentados ante este Parlamento, es importante entonces que esta organización internacional emita una certificación de que ellos ya forman parte de dicha organización internacional. Ahí nosotros tenemos ciertas discrepancias con algunos abogados que son del criterio que basta y sobra con que sean elegidos en una elección popular, en el caso panameño cada 5 años cuando hay elecciones generales, para que formen parte del Parlamento. Sin embargo, es importante considerar que si ellos no son juramentados, el mismo Parlamento no puede obviamente emitir una certificación de que ellos forman parte como diputados, ya sea principal o suplente, de dicho tribunal. Entonces, ¿qué tiene como consecuencia en el caso de los hermanos Martinelli con la situación que se viene dando? Desde conocimiento público que el día de hoy ya ha iniciado entonces la audiencia de fondo en donde se está ventilando lo correspondiente al caso Blue Apple. Sin embargo, en virtud de que ellos ya han sido juramentados y forman parte de esta organización internacional denominada Parlamento Centroamericano, conlleva pues que el juez natural, que en este caso vendría siendo la jueza de liquidaciones, de liquidación penal, ya no goce de competencia para conocer frente a ellos en virtud de que ellos no son cualquier persona, sino que ahora gozan de una investidura de diputado. Por consiguiente, desde el preciso momento en que los hermanos Martinelli, asumimos que eso ya fue acreditado en el expediente, una vez ellos presentan la debida certificación de que forman parte de esta organización internacional, de manera inmediata, y fue lo que la jueza hizo en su momento, correspondía entonces declinar competencia hacia la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que en específico el caso Blue Apple para con los hermanos Martinelli se va a ventilar ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y no será la jueza de liquidación de causas penales quien tenga que conocer del asunto. Ahora bien, licenciada Marta, de hecho han habido grupos, no solamente de la sociedad civil, sino también grupos independientes, que señalan que Panamá debería salirse, ya no formar parte del Parlacén precisamente porque se ha utilizado por algunas personas, funcionarios,
como para ser impunes a algún delito que se les persiga, pero no se tiene clara la figura jurídica de cómo pudiera salirse Panamá del Parlacén. ¿Hay alguna visión de parte de usted, licenciada Marta, con relación a las posibilidades de que Panamá deje de formar parte del Parlacén? Porque escuchamos, por ejemplo, hace unos días al magistrado del Tribunal Electoral que la figura que se pretendía utilizar de una papeleta para que todos los panameños dijéramos que no perteneciéramos, eso no es viable. El Mira, micrófono, Edna, licenciada. sí. Realmente la Corte, al momento en que se pronunció sobre este particular, habla de que nosotros estamos, porque voluntariamente nos quisimos adherir, sin embargo, esta adherencia no entró nunca a un debate nacional. ¿Ok? Nuestra asamblea no ha ratificado un convenio que diga que nosotros pertenecemos al Parlacén y qué beneficios nos está trayendo esto y si nos trae una erogación de dinero. En mi opinión, nosotros tenemos que buscar la salida, ya sea a través de una papeleta o a través de una decisión de gobierno, de por qué razón nos retiramos del Parlacén y los hechos para mí fundamentales es que no podemos pertenecer a un ente, a un organismo que no nos está prestando ningún tipo de relevancia al actuar nacional del país. Esa es mi condición, esa es mi opinión al respecto. Jurídicamente, lo ideal hubiera sido que hubiera habido una papeleta en el proceso de elecciones que se nos permitiera a nosotros los panameños escoger o llamar a alguna especie de plebiscito, que sabemos que no se puede hacer económicamente porque es un costo sumamente alto. Entonces, lo ideal hubiera podido ser insertar una papeleta en las elecciones estas, que sería una papeleta única. Pero si los encargados de las elecciones del año 2024 consideran que no se puede hacer, entonces quedaría como que la misma asamblea o que las mismas autoridades electas decidiera como decisión de Estado retirarnos del Parlacén. Licenciado Castro, como experto en Derecho Internacional, ¿es viable o no que Panamá logre retirarse, salirse del Parlacén? Como bien dice la licenciada Marta, nos adherimos, sin embargo, no existe precisamente pues esa consulta ciudadana de si queríamos o no y los beneficios que esto representaba para el país, más allá de lograr precisamente pues una inmunidad a todos aquellos servidores que en su momento es lo que hemos visto. Antes de pasar a su opinión, también quiero pues las consideraciones del licenciado Raúl Moreira, que estoy segura tiene una postura al respecto. Sí, buenas tardes. Gracias por invitarme. Siempre es un honor poder participar acá en Radio Panamá. Yo soy realmente un creyente de los procesos de integración económica y de todas las instituciones que van aparejadas a a estos sistemas de integración. Sin embargo, también considero que debe haber divulgación en los países miembros de cuáles son los avances que se están dando en estos procesos y no se ve algo así tan lejano. Es un problema que está en la sede allá en Guatemala y acá en Panamá no le interesa nada. Y solo sirve para que un par de diputados viajen cada cierto tiempo a costo del erario público. Entonces, ha faltado eso por parte de este sistema de integración. Y lastimosamente lo que más ha resonado es precisamente aquellos casos en los cuales individuos que tienen algún tipo de apremio por parte de la justicia ven en este organismo como una vía de escape para bajar ese tipo de presión, buscar un escape o no sé cuál es el mecanismo legal que pudieran utilizar al respecto. Y eso es lo que impacta entonces a las comunidades. Si esto continúa así, efectivamente, yo sí, me parece que lastimosamente, si no se puede dar una evidencia de la importancia para nuestros países de estos organismos y solamente se está viendo la parte negativa, entonces va a tener que llegar la necesidad de replantearse la necesidad o no de seguir participando
en este organismo. Yo sí creo que debiera haber algún tipo de mecanismo. No puede ser posible que un país firme un tratado y no haya una válvula de escape y quedarse ahí toda la vida dependiendo de que otros te den permiso para salir. Eso no lo veo con mucho sentido. De, de mi óptica de economista, los abogados verán otras situaciones en ese sentido. Pero sí, eh, creo que la discusión tiene que darse y, y tomar decisiones. Ya vienen nuevamente un proceso de elección de nuevos diputados y lo más probable es que se vaya a repetir esta situación y no es justo para los que creemos en este sistema que se utilice de una manera tan negativa. Tiene el micrófono apagado. ¿Cuál es la alternativa, licenciado Castro, si se señala que por la justicia ordinaria los hermanos Martinelli no pueden ser procesados y que le corresponde a la Corte Suprema? ¿Cuál sería entonces el rol que jugaría en este caso en donde los mismos están siendo pues investigados tras el caso Blue Apple? ¿Cuál serían las opciones, las salidas? ¿Existen para que Panamá deje de formar parte del Parlacén? Bien, en ese sentido, cabe entonces hacer un análisis de lo que conlleva el derecho internacional público. Debemos iniciar planteando de que existe un convenio internacional denominado Pacto Constitutivo, que es el que se utiliza para crear este tipo de organizaciones internacionales. Dentro de este pacto constitutivo, los estados negociadores o partes en su momento van a disponer cuáles son las condiciones o las situaciones ante la cual cualquiera de los estados que formen parte de ese tratado internacional puedan dejar o salir del mismo. A eso se le conoce como denuncia de un tratado. Al revisar el tratado constitutivo del Parlacén, no encontramos una disposición que haga referencia a de qué manera un Estado puede dejar formar parte de, de dicha organización internacional. Y ante la ausencia de un mecanismo en ese tratado constitutivo para salir del mismo, tenemos entonces que referirnos a otro convenio internacional que se llama Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Dentro de esta Convención de Viena del Derecho de los Tratados se establecen ciertas condiciones o pautas a seguir en la eventualidad de que dentro de un tratado constitutivo de una organización internacional, en este caso, o de cualquier otro tratado internacional, cualquiera de los estados que formen parte de él puedan salir o puedan dejar formar parte de él. En ese sentido, la Convención de Viena, ¿sí? Sí, ¿de dónde viene entonces esa solicitud? Tiene que haber sin duda la voluntad del Estado de querer, pues, dejar de formar parte del Parlacén. Pero entonces, ¿de dónde viene la solicitud? ¿Del Estado, que somos todos, del gobierno? ¿Quién tendría que elevar esa solicitud? Vamos allá, porque primero tenemos que contemplar lo establecido en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, que dice que cuando no se dispone una forma para denunciar un tratado, para que un Estado deje de formar parte de un tratado, se tendrá entonces que elevar una consulta, aquí donde viene la parte, del Estado que quiere retirarse a los demás Estados que forman parte de ese tratado internacional para que ellos autoricen la salida del mismo. Es decir, en el caso del Parlacén, para que Panamá pueda salir del Parlacén, esto desde el punto de vista del derecho internacional público, es necesario que Panamá eleve una solicitud es decir, del punto de vista como una venia a todos los estados que forman parte del Parlacén para que todos esos estados en su conjunto autoricen que Panamá pueda retirarse de esta organización internacional de carácter regional. Si los estados que forman parte del Parlacén
no autorizan que Panamá salga, Panamá no puede hacerlo. Esto desde el punto de vista del derecho internacional, porque aquí entonces podemos hablar de la llamada soberanía de los estados, y es que efectivamente los estados son soberanos de hacer lo que estimen a bien de acuerdo a sus propios intereses. Entonces aquí la salida es más política que jurídica. Desde el punto de vista del derecho, el propio tratado constitutivo del Parlacén no te dice de qué manera tú puedes salir de esa organización internacional. Y si te vas a la Convención de Viena, es muy clara y dice que para tú poder salirte de un tratado internacional, los demás estados que forman parte de ello tienen que autorizarlo o estar de acuerdo. Por consiguiente, aquí lo que el Estado panameño debe hacer para poder salir del Parlacén viene siendo utilizar nuestra política exterior, utilizar nuestra diplomacia a fin de que los estados que forman parte del Parlacén nos den el visto bueno para nosotros poder salir. Eso desde el punto de vista del derecho internacional, del propio pacto constitutivo, del Parlacén, de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, y por consiguiente esa vendría siendo la respuesta jurídica en cuanto al derecho internacional para una eventual salida de nuestro país del Parlacén. Es decir, la salida debe ser más política que jurídica. Y Edna, aquí quiero aclarar, porque el licenciado Castro lo ha dicho muy bien, hay que respetar el derecho internacional privado. Yo realmente desconozco el pacto constitutivo del Parlacén, por eso pensaba que de alguna manera la ratificación de los estados y el no haber pasado nosotros por la ratificación del estado pudiera ser la salida. Pero aquí me voy entonces a lo que es el derecho internacional privado, amparándome en lo que casualmente acaba de explicar. Y lo delicado de esto es que como tienes que pedir la venia y es un tema político a los demás estados, hay un tema económico donde tú te sales del Parlacén y tú estás aportando al Parlacén cuotas o emolumentos, estás afectando el derecho de terceros. No lo puedes hacer arbitrariamente porque entonces podrían haber consecuencias después económicas muy graves para el país. Entonces, aquí tocaría, vuelvo al punto que señaló él, hacer un lobbying político y venderles a los demás estados integrantes que nosotros realmente no estamos recibiendo, porque si nos vamos a la parte práctica, dime qué convenio tenemos nosotros si ahorita estamos teniendo problemas para los migrantes entre los estados que forman parte. O sea, ¿qué estamos sacando? Nosotros no estamos importando y exportando productos a Centroamérica con todas las libertades de un convenio porque nunca se ha formalizado tal convenio. A cada rato escucha que pararon camiones en un lugar porque quieres que pagues los fletes de esos lugares. Entonces hay una serie de consideraciones que se pueden enlistar, hacer el lobbying político y decirles, señores, a ustedes les va mejor sin Panamá y Panamá entonces se retira. Pero no podríamos hacerlo arbitrariamente al tenor de lo que acaba de señalar el licenciado Castro. Entonces, ahora, yo sí quiero ser muy respetuosa de lo que es el derecho internacional privado y el público sobre todo, porque esto tiene consecuencias económicas para el país posteriores. Ahora, sería interesante conocer, licenciado, en la práctica y la experiencia suya como abogado de derecho internacional público, si otros países sí se han salido, han dejado de formar parte del Parlacén. ¿Cuál ha sido la experiencia? Si eso es así. Muy interesante lo que anota la licenciada Marta de las repercusiones económicas y que se necesita hacer ese lobby más que político y que jurídico, como lo señala usted, para poder nosotros ensayar la posibilidad de dejar de formar parte del Parlacén. Pero se va a necesitar, sí, el lobby político y la voluntad de querer que Panamá ya no forme parte del Parlacén. Pero vamos a seguir esta conversación interesante con los tres porque necesito que precisamente el licenciado Moreira nos hable desde la perspectiva del derecho económico, por ejemplo, cuáles son esas repercusiones de un delito, por ejemplo, de blanqueo de capitales, que es el delito que se está investigando y que la audiencia de Blue Apple está desarrollando, corrupción, blanqueo de capitales y asociación ilícita. ¿Cuál es la repercusión de esos delitos en la economía de un país? Pero su respuesta después del cambio. Son las 3:34 minutos. Vámonos a la pausa.
y volvemos. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley. Con nosotros. Estamos conversando con el licenciado Emanuel Castro, abogado internacionalista y profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, con el licenciado Raúl Moreira, también especialista en Derecho Económico, y la licenciada Marta Luna, abogada especialista en Derecho Tributario. El tema que nos concita en la tarde de hoy es el análisis de la juramentación de los hermanos Martinelli Linares y esa posibilidad de que Panamá pues salga o no forme parte, o deje de formar parte del Parlacén. Antes de irnos al cambio, nos interesa conocer la postura del licenciado Moreira como experto en derecho económico de las repercusiones a la economía de un país, estos delitos pues de corrupción, de blanqueo de capitales, que justamente son los que hoy se llevaron a la palestra de la justicia. Licenciado Moreira. Bien, este es un tema realmente que no es fácil. Después de muchos años de ardua investigación por parte del Ministerio Público, se ha logrado llevar a una etapa de juicio los casos de corrupción más sonados que han habido en los últimos tiempos en nuestro país. Y entonces esto, como digo, es algo de resaltar y realmente reconocer por parte del Ministerio Público. No es fácil descifrar estos entramados de blanqueo de capitales que se dan y que es lo que se está discutiendo actualmente. Pero muchas veces las personas ven eso como algo tan lejano que eso, yo no tengo nada que ver con eso, ese es el problema de ellos, yo no tengo nada que ver con eso, a mí no me afecta en nada, pero en realidad sí afecta mucho. Cuando uno ve un análisis del Foro Económico Mundial, dice que producto de la corrupción se pierden cerca de 2.6 billones de dólares a nivel mundial, o sea,
casi el 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Si nosotros traemos esa cifra al medio panameño, estaríamos hablando que cada año, como consecuencia de la corrupción, dejan de llegar a la satisfacción de las necesidades de la población cerca de 3.200 millones de balboas, que se pueden haber utilizado, por ejemplo, para construir 14 veces el Hospital Amador Guerrero de Colón. Es para que tengamos una dimensión de que sí realmente nos afecta. Cada vez que se hace una obra y se paga, por ejemplo, el promedio, según se han hecho los estudios, 25% más por una obra por encima de lo que debió haber costado, ese 25% más que el Estado está pagando es un dinero que se pudo haber utilizado para construir un centro de salud en área rural, para que las personas que madrugan para tratar de conseguir un cupo de una cita médica tengan la esperanza, por lo menos, de que sí lo van a conseguir porque tienen una suficiente cantidad de médicos, enfermeras y más que lo atienden, y que con la receta de la medicina haya disponibilidad porque hay dinero para comprar esos medicamentos. Pero si tú estás tomando 25% más cada vez que se hace un proyecto para pagar una coima, ese dinero que no está llegando para construir un acueducto. Eso demuestra que sí, realmente nos afecta a nosotros, a todos, del más encumbrado hasta el panameño más humilde. Sí, sí nos afecta realmente. Y en cuanto a la reputación financiera, licenciado Moreira, y aquí también, pues concito a la licenciada Luna su participación, que acaba de venir casualmente de representarnos a nosotros, licenciada Luna, y pues viene con ese sinsabor de todos los esfuerzos que Panamá ha hecho precisamente para evitar que nuestro sistema económico y financiero se vea afectado, y el tema de las listas negras y grises. Todo este tema, por supuesto, que impacta el blanqueo de capitales. El licenciado Moreira lo ha presentado exactamente para el ciudadano que no logra entender cómo la corrupción lo está golpeando a él, pero que hay que decírselo así muy en sencillo: lo que se requiere para hospitales, para escuelas, para caminos de penetración, es lo que se está gastando en corrupción, que está enriqueciendo a los más grandes. Pero el daño reputacional, no solo a las inversiones extranjeras, sino al propio ciudadano que ve la justicia burlada, en el caso de estos señores que ahora se van al Parlacén y que van a ver si va a haber una justicia en otra esfera, y habiendo pasado la experiencia anterior con su padre, nos lastima a los panameños. Entonces, ¿cómo le dices tú, y en mi campo tributario, a la gente: cumpla con su obligación tributaria, porque de los tributos sale la ayuda, la solución de los problemas nacionales, cuando dicen no, de los tributos se enriquecen los sinvergüenzas corruptos que tiene este país, y por qué yo voy a sacrificar lo que yo podría invertir en mis hijos o en mis familiares en un país que está yendo camino al desastre? Nos hace un daño reputacional, nos crea un daño reputacional terrible, nos crea la inseguridad de la falta de certeza del castigo, porque cuando se burla la justicia o la justicia es tardía, Edna, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, siente que no vale la pena luchar. Entonces, por un lado, queremos levantar la economía, queremos animar a la gente a que invierta, a que crea en el país, y por el otro burlamos la justicia y estamos buscando, como dice uno, caminos para evitar enfrentar lo que tiene que enfrentarse con hidalguía. Pero hasta en la integridad del individuo, cuando el individuo es íntegro. Si a mí me señalan en un caso, yo quiero la verdad. Yo quiero que el juicio se lleve cuanto antes y que se descubra si yo soy inocente o culpable. Yo no quiero que a mí me cubra nada. Yo quiero que se determine, porque el nombre mío está en juego. Pero parece que estos señores no. Y hay un poquito donde uno se siente frustrado ante un parlamento que debiera ser selectivo con su gente. Porque si bien es cierto, tú llegas al Parlamento por una votación popular, el Parlamento no puede cubrir a actos delincuenciales, no puede.
Y ahí es donde nosotros esperamos que si el Parlacén se pronuncia y dice, señores, ustedes tienen la obligación de separarse para enfrentar la justicia, nosotros tengamos entonces más confianza en esos organismos que están para respaldarnos y respaldarse de nuestra contribución. Y es un poquito el temor que tenemos algunos panameños, que nuevamente se burle la justicia, aunque yo soy de la opinión que llega, aunque sea tarde, pero esperamos es que seamos conscientes todos los panameños de que nosotros no podemos atacar al sistema que nos da de comer, burlando la justicia, que debemos es enfrentarla y buscar la transparencia ya para que el mundo nos vea con otros ojos, porque internacionalmente nos miran como un país de mucho cuidado, como un país donde tengo que cuestionar si vas a respetar o no respetar las normas. Esa falta de confianza en el sistema de justicia por todo esto que hemos visto en estos procesos complejos de alto perfil y que han impactado la economía, licenciado Moreira, licenciado Castro, licenciada Luna, ¿cómo podemos recuperarla? Incluso he hablado con personas que tienen, por ejemplo, nietos, hijos, que dicen que no quisieran que este país, o sea, no quieren un país como este para sus hijos, para sus nietos, que ven todo muy confuso, que ven una economía estancada y eso que yo no soy ojo negativa, no me gusta ni siquiera ser alarmista, pero hay que mirar también con cierta visión de claridad de las cosas como están sucediendo. ¿Cómo se puede recuperar esa confianza en nuestra economía, licenciado Moreira, licenciado Castro, licenciada Luna, para que echemos este país a andar? Porque al final es el país de todos, es el país que tenemos, es el país que nosotros queremos, porque vemos las situaciones que están viviendo en otros países y personas que están saliendo, huyendo de otros países. Vemos ese tema de la migración que nos está también golpeando en la cara. ¿Cómo hacemos? ¿Qué debemos hacer? Ese llamado de conciencia y de sensibilización a todos estos oyentes que están acompañándonos aquí, más de 700 personas escuchándolos a ustedes en este momento. ¿Qué mensaje le dejan ustedes para que verdaderamente formen parte de esa transformación y entiendan el impacto de la corrupción, pero también del blanqueo de capitales? También el tema, como dice el licenciado Castro, el tema de eludir la justicia a través del mecanismo del Parlacén, entre otras medidas que se utilizan. Sí, Licenciado Moreira. la licenciada Luna dijo la, la frase clave, certeza del castigo. Si no hay certeza del castigo por los casos de corrupción en que se incurren, se va creando en la sociedad esa visión que si fulano hizo eso y no le pasó nada, la primera oportunidad que yo tenga lo voy a hacer también, porque tampoco me va a pasar nada. Y peor aún, la sociedad empieza a llegar a una situación en la cual se premia a los más vivos, a los que más logran despilfarrar los fondos públicos, estando dispuestos a votar nuevamente por ellos en una siguiente elección. Y eso realmente es grave dentro de la cultura. Entonces, si no es certeza del castigo, esto se va a ir reproduciendo por toda la vida y no va a pasar nada. A nivel internacional, lo que decía la licenciada Luna también hace un momento es terrible. Nadie, estimados radioescuchas, uno va a lugares lejísimos fuera de Panamá y toma un taxi y le preguntan, ¿de dónde vienes? Yo, de Panamá. Ah, Panama Papers. A uno se le cae primero la cara de vergüenza y después tiene que empezar a recogerle y explicar lo injusto de ese término. Y también eso va a generar una situación igualmente a nivel internacional que nos ven como un país tan corrupto que cuando se hacen obras públicas no hay empresas dispuestas a ofertar, a hacer propuestas, porque se ve un sistema en el cual solamente ganan las empresas que están dispuestas a pagar o a ofrecer coimas, y el sistema se diseña para ellos. Los que no están dispuestos a entrar en ese sistema de corrupción, sencillamente, como dicen en buen panameño, no tienen play. Así que estamos en este momento tan crucial
doblemente, primero por el juicio de los casos de corrupción y segundo por el inicio de la campaña para escoger a las nuevas personas que vamos a estar nuevamente en el hecho ese de, no, es que ellos se roban, pero si tú mismo eres el que lo escoges, entonces de que nos Claro. estamos quejando. Y así vamos. Licenciado Castro. Bien, en ese sentido, yo quisiera adicionar que para seguir hablando o que se materialice lo que hemos llamado una certeza de castigo, lo primero que tenemos que hacer la mayoría de los panameños es saber elegir a nuestras autoridades. Y paso a explicar rápidamente por qué. Si hablamos de certeza de castigo, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos un ministerio público independiente, capacitado y que esté dispuesto a hacer el trabajo. En ese sentido, ¿quién nombra al Procurador General de la Nación? El gobierno. ¿Cómo son elegidos los fiscales? Bueno, se dice que hoy en día son elegidos de manera directa por parte del procurador. Sin embargo, lo correcto sería respetar una carrera judicial en donde los fiscales sean elegidos por concurso mediante oposiciones entre los propios. Meritocracia. Queremos hablar entonces de que los tribunales fallen en derecho. ¿Quiénes eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Los gobiernos. Es decir, nuestra máxima corporación de justicia o quienes ocupan esos cargos de nuestra máxima corporación de justicia llegan allí no por méritos, llegan allí por una designación política. Es decir, que para que exista entonces una certeza de castigo, vamos a necesitar fiscales y jueces independientes. Pero para que existan fiscales y jueces independientes, ¿qué vamos a necesitar? Gobernantes serios y correctos. ¿Y quién eligen a estos servidores públicos que van a elegir a su vez a los magistrados, a los procuradores? El propio pueblo panameño con su voto. Entonces, cuando nosotros los panameños aprendamos a elegir bien a nuestras autoridades, nuestra realidad va a cambiar. Cierro con las conclusiones con la licenciada Marta Luna, que como bien se ha dado cuenta, el tema que hoy íbamos a abordar con usted queda para el otro martes, pero yo encantada de haberla incluido en esta conversación interesante con los panelistas, el licenciado Castro y el licenciado Moreira. Me sumo a todo lo dicho por todos y agrego que precisamente cuando hablamos de derecho internacional público, hablamos también de firmas de convenios y escuchamos mucho en nuestras noticias que acabamos de firmar tratados y convenios con un montón de naciones para lavar la cara del país. Y luego entonces nos vamos a convertir nosotros en los agentes que ayudemos a los demás países a hacer lo que nosotros no estamos haciendo. Entonces, en efecto, para poder nosotros ser transparentes y que esta vía de intercambio de asistencia internacional sea en la línea correcta, nosotros tenemos que tener autoridades serias. Y para tener autoridades serias, aquí hay que hacer un llamado al pueblo panameño de que elija mejor a sus gobernantes, que la transparencia, el compromiso, la honorabilidad de las personas que nos gobiernan es la que puede llevarnos al cambio. Solo podemos llegar a los cambios con gobiernos serios, un plan intensivo de educación, porque a veces entendemos que la educación es solo para los niños escolares. No, señores. Todos estamos llamados a estar constantemente educándonos sobre las nuevas tendencias, sobre las nuevas aplicaciones, sobre nuevos métodos de investigación, sobre nuevos métodos de una acción transparente, porque el mundo cambió. Entonces, es un llamado a que todos participemos de un plan nacional que nos lleve de verdad al desarrollo social que requerimos. Pero eso tenemos que lograrlo única y exclusivamente con seriedad y escogiendo a las mejores personas para que nos gobiernen. Ahí me quedan unos minutos. Sí, me quedan unos minutos a pesar de que dije que iba a concluir con usted, licenciada Marta, pero fíjese ahora que usted habla de la educación, precisamente quizás esté faltando esa educación, licenciado Moreira, del daño y la repercusión
que causa la corrupción en nuestra sociedad. ¿Quiere dejar usted esa reflexión? Y con eso concluimos. Sí, efectivamente es necesario que las personas internalicen cada vez más la necesidad de expresarse, de participar. Si no va a un medio, no va a un foro, a la hora de votar, hagan sentir su agrado si es que el gobierno ha hecho las cosas como le parece que hizo, que debió haber hecho, y si no la hizo bien, entonces sencillamente, como se dice en Panamá, pasarle la factura y buscar otra alternativa que se crea que efectivamente sí va a cumplir con eso. Entonces, el, la sociedad panameña necesita de eso, que, no, que dejemos de ver así las cosas tan lejanas, que nos apropiemos de esos problemas y que igualmente busquemos la solución los mismos. Quiero agradecerle al licenciado Emanuel Castro, abogado y profesor de Derecho Internacional Público, a la licenciada Marta Luna, ella es especialista en Derecho Tributario, y por supuesto al licenciado Raúl Moreira, especialista en Economía, por esta amena e interesante conversación en donde hemos visto diferentes puntos de vista en cuanto a esta situación en la cual nos encontramos, una juramentación de los hermanos Martinelli Linares en el Parlacén, y sobre todo ese impacto que tiene pues esta decisión y los delitos de corrupción, blanqueo de capitales en nuestra economía. Esperemos en el desarrollo de este juicio del Blue Apple contar más adelante con más elementos y que exista esa certeza del castigo, como bien lo señaló la licenciada Marta Luna, el licenciado Emanuel Castro, muy bien desarrollado por los tres, de lo que necesitamos en este país para contar con esas bases sólidas que requiere un país, un sistema de justicia en el que uno pueda creer, certeza del castigo, pero con independencia. Si no existen esos elementos fundamentales, a ver, es un tema que todavía tenemos que como quien dice, pues ir viendo cómo logramos, cómo alcanzamos, cómo llegamos allá. Un desafío, pero que a todos nos concita de alguna u otra manera, cada uno en su nicho. La licenciada Marta, que siempre está aquí con nosotros todos los martes haciendo esa docencia y esa sensibilización, y a ustedes, nuestros panelistas, a quien agradecemos una vez más haber permitido que nuestra audiencia se enriquezcan con sus conocimientos. Muchísimas gracias y linda tarde para todos. 3:57. Vámonos a una pausa. Al volver venimos con más. Usted no le cambie. Ya volvemos.